Bueno, muy buenas noches para todos. Una bienvenida al doctor Miguel Omeara, el conferencista de esta noche, a todos los asistentes. Esta es nuestra segunda sesión del programa Hacia una nueva realidad, promovido por AOT y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Mil gracias por su asistencia. Al igual que en la sesión pasada, pues tenemos la conferencia y al final habrá un espacio para preguntas. Quien desee hacer las preguntas las puede ir enviando pues por la sesión, por el chat y por la sesión de preguntas. Mauricio Ávila de AU también nos acompaña. Mauricio, muy buenas noches y te dejo para que presentes a nuestro invitado. Aide, muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Gracias por su asistencia a esta segunda charla en este ciclo de webinares. Hoy vamos a ver el control glucémico intrahospitalario en esta nueva realidad. Nos lo va a presentar el doctor Miguel Omeara. El doctor es internista de la Universidad del Rosario, es endocrino de la Universidad Javeriana y actualmente docente de la Universidad del Rosario. Doctor Miguel, muchas gracias por su participación y bienvenido. Bueno, buenas noches a ustedes, muchísimas gracias. Primero que todo, gracias a quienes están conectando en este espacio en la noche de un viernes con festivo, así sea que ya no haga la diferencia mucho en estas nuevas realidades pandémicas, la diferencia de un festivo o no. Pero primero que todo, gracias a ustedes quienes están conectando a compartir este tema tan interesante como es la diabetes en los tiempos actuales que nos aquejan a todos, y a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y a AOT nuevamente por permitir este espacio. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, entonces la idea es que durante los próximos minutos tengamos la oportunidad de compartir básicamente tres cosas. Y la primera va a ser como un planteamiento del problema en general, lo que representa la diabetes, y un poquito el entendimiento de la fisiopatología, considerando que en el COVID o la pandemia que estamos viviendo actualmente tiene unas implicaciones especiales y específicas en el manejo interhospitalario de lo que representa la diabetes. De segundo, vamos a entender un poco cómo debe ser el manejo intrahospitalario más enfocado al paciente no crítico, sin dejar de retomar un par de cosas en el contexto del paciente crítico. Y al final vamos a entender cómo muchas herramientas tecnológicas van de la mano con lograr una mejor herramienta para minimizar los riesgos y lograr también un mejor control metabólico para la población con esta patología. Y la primera consideración es que efectivamente en el contexto de lo que representa la diabetes es que hay mucha gente y efectivamente la prevalencia en diabetes cada vez es mayor. Estamos hablando de que en el mundo hay alrededor de 460 millones de diabéticos. En Colombia no estamos ajenos a esta realidad mundial. Entre el 7 al 8% de la población representa como entidad patológica la diabetes, y estaremos hablando también entonces que estaremos representando en esta población con que aqueja esta patología entre un 7 a 8% más o menos, un poco más de medio millón de individuos con esta entidad patológica. Pero como estamos hablando de hospitalización, voy a concatenar esta circunstancia a lo que representa justamente esto. Y en general un paciente diabético tiene 3 veces más riesgo de hospitalización que cualquiera que no tenga este antecedente patológico. E inclusive la tercera parte de los diabéticos pueden presentar 2 o más hospitalizaciones en un solo año. Y esto obviamente va a la mano de muchas incapacidades y costos para el sistema, además de tener claro que las complicaciones de un paciente diabético y el pronóstico cambian una vez ingresan en este tipo de cuidado. Pero si eso es un problema, es decir, si la prevalencia en la población de diabetes es un problema, imagínense que es realmente peor en la población, es decir, la prevalencia o la cantidad de personas con diabetes en una hospitalización es mayor. De hecho, entonces, si nos vamos a un hospital y vamos a buscar diabéticos, ya no hablamos de que en la población general hay 7-8% de población con diabetes. Si nos vamos a un hospital, encontraremos entre un 19 a un 35% de pacientes diabéticos. Y habrán unos diabéticos que no estaban diagnosticados y los vamos a diagnosticar en la hospitalización, que muchas veces es por otras circunstancias, patologías quirúrgicas, infecciosas, y muchos pacientes que ingresarán por COVID
No tendrían ni idea que sabían de diabetes hasta que fueron hospitalizados e identificados en este tipo de atención. Pero si queremos ver que las cosas sean peores y vemos que hay más gente, realmente da más tristeza lo que representa cuando vamos a una unidad de cuidados intensivos y ojalá a un cuidado intensivo coronario. Y si la prevalencia en la población general es del 7 al 8% y en la hospitalización general es del 16 a 35% y nos vamos entonces a una unidad de cuidado intensivo coronario, la mitad de los pacientes en una UCI coronaria tendrán esta comorbilidad como es la diabetes. Y yo trabajo en una institución muy cardiológica como es la Fundación Cardioinfantil, en las que tenemos la oportunidad de tener UCIs de posoperatorio cardiovascular. Y cuando nos llaman a interconsultas en pacientes en estas circunstancias de revascularizaciones quirúrgicas, casi que entro con familiaridad sabiendo que más o menos el 70% de los hospitalizados presentarán enfermedad cardiovascular, tiene el antecedente de diabetes. De manera que este es el panorama para entender por qué la prevalencia de diabetes en el contexto intrahospitalario es tan relevante y sea un tema en el que podamos abordar muchas cosas el día de hoy. Bien, dos o tres cositas desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Por qué es tan relevante o por qué es tan frecuente la hiperglucemia en la hospitalización? E inclusive en individuos que no tienen el antecedente patológico de diabetes. Y me voy a meter en unos 2-3 minutos en contextos de fisiopatología, porque ciertamente van de la mano con lo que está ocurriendo en la realidad nuestra de lo que significa esta pandemia. Y vamos a entender algunos elementos para entender algunas recomendaciones especiales en lo que está ocurriendo actualmente en el manejo intrahospitalario. Y cuando vamos a entender o a tratar de explicar por qué fisiopatológicamente pescamos tanta hiperglucemia en este contexto intrahospitalario, pues no es nada diferente a entender que la mayoría de los pacientes entran por un proceso infeccioso, como ocurre actualmente, un proceso séptico o por trauma o por cirugía, y la citotoxicidad que representa estas injurias, pues vamos a tratar de entender que van representados o van de la mano desde procesos fisiopatológicos como la hiperglucemia. Y podría detenerme muchísimo acá y mostrar algunas vías que serían muy complejas para explicar desde el punto de vista fisiopatológico por qué hay tanta glucosa aumentada en el paciente hospitalizado, pero no es el objetivo de este espacio. Y creo que lo voy a resumir solamente en 3 diapositivas. ¿Por qué el paciente hospitalizado tiene hiperglucemia con una frecuencia mucho mayor a lo que esperábamos? Y no es solamente porque los diabéticos se hospitalizan, es que los pacientes que tienen probablemente algún sustrato de hiperglucemia disparan y muchos los diagnosticamos o empiezan a hacer hiperglucemia solo en este contexto intrahospitalario. Y en general uno podría decir que existirían 2 mecanismos por los cuales se presenta esta entidad o la hiperglucemia. Uno podría decir, hay aumento de la producción de hormonas contrarreguladores como glucagón, como hormona de crecimiento, como catecolaminas, porque en un ambiente estresado, donde hay trauma, donde hay cirugía, donde hay procesos infecciosos, pues se manifiestan la gluconeogénesis, la glucogenólisis y pues obviamente va a haber aumento de la producción de glucosa. Pero no contentos con esto como una sola explicación de por qué hay tanta hiperglucemia en la hospitalización. Y una forma muy sencilla de entender esta circunstancia está que el paciente hospitalizado también tiene un aumento de la resistencia. Y de hecho, de una forma esquemática lo más sencilla posible para no ahondar mucho en este contexto, podríamos decir que y repasar un poco que los GLUT4, que son los glucotransportadores en el sistema o en el tejido adiposo, en el músculo principalmente, que permiten la internalización de la glucosa, está mediado por la insulina. Y hay unos receptores, hay un receptor que permite obviamente el paso. Este GLUT4 permite el paso de la internalización de la glucosa gracias a la insulina. Bien, en los procesos infecciosos o por trauma o lo que estamos ocurriendo actualmente en los procesos de infección por este coronavirus que nos tiene a todos azotados y guardados en la casa,
existe un aumento de la producción de factor de necrosis tumoral y muchas interleuquinas que van a producir esta injuria en unas señalizaciones intracelulares que se van a traducir justamente a menos expresión de estos GLUT4, y esto se va a traducir básicamente en aumento de la resistencia. De manera que, como resumen, un paciente hospitalizado activa unas vías en la producción de la glucosa que involucran gluconeogénesis, glucogenólisis y varias otras vías, pero también este aumento de las citoquinas, y creo que ya estamos todos familiarizados con este tema de tormenta de las citoquinas cuando estudiamos o cuando leemos algo de lo que ocurre con COVID-19. Todas estas citoquinas promueven resistencia a la insulina. Y estos dos mecanismos, de una forma muy general, van de la mano entonces con aumentar más la hiperglucemia. Y esta hiperglucemia, creo que todos entendemos, y solo esta y otra diapositiva al respecto, que la hiperglucemia produce varias cosas a su vez. Una es activación de unas vías patológicas que no tienen por qué existir. Otra que producen una cosa que se llaman productos avanzados de la glicosilación, y todo esto se convierte en una dinámica en la que la citotoxicidad o el daño celular va de la mano a empeorar los factores pronósticos de nuestra población diabética o paciente con hiperglucemia, y más mortalidad y más estadía en instancia intrahospitalaria. Y ya en gran resumen, entonces, estos mecanismos de hiperglucemia activan unas vías en las que se aumentan los radicales libres. Esta hiperglucemia activa una proteína quinasa mala que no hace nada de diferente a aumentar esto que se llaman los productos avanzados de glicosilación. Y estos productos avanzados de glicosilación, que no es nada diferente a la unión de la glucosa a proteínas, estimulan directamente la producción de citoquinas. Luego, en conclusión, el paciente que está hospitalizado está, por sus mecanismos contrarreguladores, aumenta la producción de glucosa, está más resistente a la insulina, esto produce más glucosa, y la glucosa por diferentes mecanismos producen mucha inflamación, activación de radicales libres y procesos inflamatorios. Y ya para entrar en la segunda parte del abordaje de manejo, uno podría dividir en dos el manejo de los pacientes hospitalizados con esta entidad patológica. Serían los pacientes en cuidado crítico y los pacientes en cuidado no crítico. Solo voy a dedicar un espacio de 2 minutos al paciente crítico, y el resto de la revisión estará enfocado más a este paciente que no tiene enfermedad crítica o probablemente no esté requiriendo unidad de cuidado intensivo. Y solo por recordar un poco, pero estuvo muy de moda hace ya algunos años, entre el 2001 y el 2008, que lo mejor para nuestra población con hiperglucemia en el hospital en cuidado intensivo era mantenerlos en normoglucemia. Pero luego aparecen otros estudios que mostraron que esto no era así, y que ciertamente los metas eran diferentes conforme iban apareciendo más evidencia, análisis, metaanálisis, y un estudio muy interesante que se llamaba el Night Sugar. Y para resumir y dedicarme más al paciente no cuidado crítico, podemos decir que las recomendaciones principales en el contexto de las metas de objetivo de glucosa en el paciente en cuidado crítico, importantes, la producen dos asociaciones. Una es la Asociación de Cuidado Crítico, que dice, mire, idealmente en unidad de cuidado intensivo, 150 miligramos sobre decilitro de niveles de glucosa está bien. Probablemente un poco más al paciente quirúrgico cardiovascular, pero definitivamente nunca más de 180. Y la ADA, Asociación Americana de Diabetes, dice, hey, debería ser menos de 180 para todos, pero en algunas poblaciones escogidas, y nuevamente de pronto población quirúrgica cardiovascular, mantenerlo entre 110 a 140 es una meta seguramente aceptable. Y uno podría ser un poco más exigente con 150 o 140, pero deberíamos tener una cantidad de herramientas en las cuales estemos seguros. Si llega el paciente a una meta inferior, no arriesguemos el tema de la hipoglucemia. Y entonces, cuando vamos a hablar de otro tipo de población, como es la población no crítica, la población en sala general, como lo describen las diferentes publicaciones americanas,
estamos hablando de una población que, aunque se parece, definitivamente es muy diferente. Y solo para retomar la relevancia de mantener la glucosa en adecuados niveles en el paciente de hospitalización no crítico, y esta es una descripción o un estudio descriptivo ya de vieja data, que evalúa en una cantidad de pacientes muy relevante qué pasaba en relación con la mortalidad en pacientes que estaban en normoglucemia, en pacientes que tenían diabetes y en pacientes que no tenían antecedente patológico de la diabetes, pero presentaban dentro de la hospitalización hiperglucemia. Y la mortalidad en los pacientes con normoglucemia era menor al 2% y en los diabéticos era mayor, era el 3%. Y en los pacientes que no tenían el antecedente patológico y presentaban hiperglucemia, de nuevo, sin saber que eran diabéticos o simplemente no tenían el diagnóstico, aumentaba un 16%. Y definitivamente mantener al paciente normoglucémico en el contexto intrahospitalario es muy relevante. Y también hay varios estudios, y esto puede ser una representación de varios pacientes. Creo que todos en la hospitalización hemos tenido pacientes con EPOC exacerbado. Y este es un ejemplo muy interesante en el que evaluaban en este tipo de población con patología respiratoria que por cada 18 miligramos sobre decilitro de más de glucosa se aumentaba el 10% de mortalidad. Nuevamente, la glucosa hace de las suyas desde el punto de vista fisiopatológico, pero también desde el punto de vista epidemiológico, como está en estas dos publicaciones que les he mencionado. Un poco más al respecto. Y alguien diría, no, pero es que a mí me tocan más quirúrgicos. Se le tiene el estudio. Esta es una descripción también de vieja data. Esto ya lo conocemos hace rato, pero tener unos datos en la cabeza nos dará seguro un mejor entendimiento de lo que significa mantener a un paciente en control adecuado de la glucosa en hospitalización. Hizo algo en lo que para la época no teníamos muy claro. Pacientes en posoperatorio. Algunos los corregían cuando estaba más de 180 y otros no los corregían. Hoy esto es no ético porque ya sabemos que hay que mantener unos niveles menores de 180 en todos y en lo posible menor de 140 150. Pero para la época encontraron que no corregir a un paciente con insulina en posoperatorio, ya vimos mortalidad total, paciente respiratorio, y ahorita en paciente, en paciente con EPOC y ahorita en paciente posoperatorio. No mantener en metas menor de 180 a un individuo, por lo menos en esta publicación, representaba un aumento de infecciones o reintervención quirúrgica en casi el doble. Y la mortalidad estaba entre 2 a 3 veces comparado con aquellos que se corregían cuando tenían una glucosa mayor de 180. Entonces vean ustedes que arrancamos de procesos fisiopatológicos y hoy desde el punto de vista epidemiológico estamos mostrando esta relación y esta relevancia de controlar a un paciente con diabetes. Y ya acerquémonos un poco más a nuestra nueva realidad. Todos estamos viviendo cambios muy relevantes y en tiempos de pandemia debemos estar muy preparados y cada vez seguramente mejor dispuestos a controlar a nuestros pacientes porque la pandemia nos trae nuevos retos. Y estos retos infecciosos es lo que pretendo mostrarles en las próximas diapositivas. Y obviamente hacer el entendimiento del abordaje en general de la población diabética intrahospitalaria. Y todos sabemos que diabetes va expresado con aumento de riesgo cardiovascular. Y este no es el tema que vengo probablemente a tratar de describir. Pero diabetes también es aumento de riesgo en procesos infecciosos. Y ya me voy acercando un poco más al COVID. Un paciente diabético comparado con una población que no tenga este antecedente patológico, en general tendrá un 18% más de riesgo de presentar infección de vías respiratorias altas. Entre un 25 a un 75% más de riesgo de neumonía comparado con una persona que no tenga este antecedente. O influenza, de la cual ya tenemos alguna experiencia y estamos tratando de aprender hoy algo. Un 30-40% más riesgo en un paciente que tenga diabetes versus otro que no lo tenga. Y si ya está infectado, aumenta el riesgo de complicación. Un diabético tiene más tiempo de hospitalización, más facilidad o más probabilidad de tener requerimientos de unidad de cuidados intensivos y se aumenta la mortalidad en escenarios que puede aumentarse entre un 40% a 3 veces más. Y entonces,
Ya específicamente, ¿qué pasa con esta población diabética en tiempos de pandemia? Podemos decir que un paciente que tenga este antecedente patológico tiene más riesgo de complicaciones, un 20% más de riesgo de neumonía y sepsis y un 50% más de riesgo de mortalidad. ¿De acuerdo? En procesos infecciosos, ya lo vimos en la diapositiva anterior, pero ahora ya paciente diagnosticado por este coronavirus con COVID-19, más riesgo de neumonía, más riesgo de mortalidad. Y existen ya hartas publicaciones actualizadas de este año que representan que esta diabetes preexistente aumenta la probabilidad de complicaciones que van alrededor de 3 veces más comparado con pacientes que no tienen este antecedente patológico. Y no solamente esto, y nuevamente vuelvo a la relevancia del control de la glucosa en el paciente hospitalizado. Y esta publicación nos muestra no solamente que es más riesgo de diabetes, porque eso creo que ya lo tenemos todo muy claro, sino que compara el paciente controlado versus el que no está controlado. Es decir, toda la población aquí es diabética, pero era comparar básicamente qué pasa con este individuo que tiene menos de 180 y el paciente que tiene más de 180. Y ya per se ser diabético es de una u otra forma estar condenado a tener más riesgo. Pero si yo lo tengo controlado, minimizo esto. Vean ustedes que la sobrevida, y aquí sobre la horizontal vean el tiempo, y aquí el porcentaje de sobrevivencia, claramente los individuos que tienen más de 180 en el control de su glucosa tienen 50% más riesgo de falla orgánica múltiple comparado con los individuos diabéticos que tienen un mejor control metabólico. Y hay varias situaciones o circunstancias que nos permiten entender por qué, desde el punto de vista fisiopatológico, hay un mayor riesgo de presentar estas complicaciones. Y en general, cuando un paciente tiene este antecedente patológico, el virus tiene mayor afinidad a la unión celular y esto hace que entre más fácil el virus. Alguien que no tenga diabetes, ok, la capacidad infecciosa es alta, pero la afinidad es mayor cuando un paciente tiene este antecedente patológico. Hay una menor disminución de depuración del virus. Hay una disminución, hay una disfunción de las células T. Hay aumento de la susceptibilidad a hiperinflamación y tormentas citoquina, perdón. Porque los individuos que tienen diabetes per se ya son individuos que tienen procesos inflamatorios por la pura hiperglucemia y la resistencia a la insulina. Y obviamente el hecho de tener enfermedad cardiovascular, de hecho, más o menos la tercera parte de los pacientes diabéticos pueden presentar enfermedad cardiovascular después de 10 años en diabetes, pues hace que sean individuos muchísimo más susceptibles a presentar complicaciones. Y una de las cosas fisiopatológicas que pone más en aprietos de explicación a la población que tiene este antecedente es el hecho de que hay una sobreexpresión de este receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. Los diabéticos expresan más este receptor que es la puerta de entrada para el coronavirus. Y esto desde el punto de vista fisiopatológico trae algunas consecuencias diferentes y relevantes cuando tenemos esta comorbilidad. Y efectivamente el hecho de expresar más este receptor a nivel pulmonar hace que los diabéticos sean mucho más susceptibles a presentar neumonía a cuidado intensivo. Pero algo muy específico en el manejo de la diabetes es que este tipo de receptor también se expresa en el páncreas. Y está definido y escrito, por lo menos en esta publicación, que el coronavirus cuando entra además al páncreas y produce inflamación local y sistémica, también daña y podría dañar la producción de insulina. Y la hiperinflamación o respuesta sistémica citoquímica aumenta la resistencia de una forma muy relevante. Tan relevante que cuando ustedes tengan pacientes hospitalizados por coronavirus y diabetes, no se vayan a asustar por el aumento del requerimiento de insulina que van a tener. Es probablemente mayor a lo requerido en lo habitual. Y hay algunas recomendaciones muy específicas relacionadas con el abordaje terapéutico de pacientes diabéticos con COVID-19. Y en general estas recomendaciones en la publicación, están bien resumidas y no me tengo mucho para seguir avanzando en cómo hacer el abordaje terapéutico
del paciente diabético intrahospitalario es que vamos a encontrar individuos con mucho más hiperglicemia de lo normal, por los mecanismos descritos anteriormente y porque hay un daño directamente en la célula beta. Hay mayor hiperglucemia y mayor riesgo de cetoacidosis. Seguramente vamos a estar dispuestos a gastar mucho las bombas de infusión y seguramente vamos a tener que entender que hay muchos esquemas subcutáneos que podrían salvar a un paciente que esté en cetoacidosis y probablemente el uso de requerimiento de bombas en cuidado intensivo sea mayor. Pero no se vayan a asustar cuando tengan pacientes diabéticos hospitalizados con esta entidad patológica y requieran mucho más dosis de insulina y dosis altas de insulina, mayor a 1 unidad por kilo o 2 unidades por kilo, que lo vemos con alguna frecuencia cuando interconsultan al servicio de endocrinología, por lo menos en la institución donde trabajo, que a veces se asustan porque estamos con 5, 6, 7 unidades por hora y es como, ¿qué está pasando? Es nada diferente a una respuesta a una hiperresistencia y un daño endógeno a la producción de la insulina. Bien, y ahora sí ya para seguir avanzando en esta dinámica, independiente que nuestro paciente hospitalizado con esta entidad patológica presente o no esta enfermedad, hay unos pasos básicos o hay unos abordajes terapéuticos básicos que no cambian. No sin antes entender entonces lo que representa lo que ya mencionamos anteriormente, que la hiperglucemia definitivamente es peligrosa, aumenta el riesgo de complicaciones, aumenta la mortalidad, pero hay que entender también una cosa muy relevante en el abordaje del paciente hospitalizado, que la hipoglucemia perfectamente puede ser más peligrosa y puede poner en un riesgo crítico como esta pobre cachorrito, francamente dependiendo de su propia vida. Y este es el mensaje, la hiperglucemia es peligrosa, pero tengámosle igual miedo o peor miedo a la hipoglucemia. Y efectivamente, y solo en el contexto intrahospitalario, esta revisión lo que hace es mostrar que la hipoglucemia está asociada a mortalidad. Esta es una corte retrospectiva de hace más o menos un par de años, en los que querían evaluar si la hipoglucemia, lo que llamaban ellos moderada, ahorita revisamos eso, o la hipoglucemia severa se asociaba a presentar mayor complicaciones. Y esto fue una cohorte retrospectiva de casi 34.000 pacientes, en la que encontraron que pacientes con hipoglucemia, simplemente menor de 70, se aumentaba al seguimiento a 90 días 2.4 veces más el riesgo de mortalidad. Y la hipoglucemia severa sí que estamos acostumbrados a que se asocia a mortalidad. El paciente que tenía hipoglucemia severa, definida esta como requerimiento de ayuda a un tercero, se aumentaba casi 4 veces más riesgo de mortalidad. Luego, el paciente cuando está hospitalizado, y esta publicación es de paciente hospitalizado, tenemos que tenerle miedo a la hiperglucemia, pero también a la hipoglucemia. Y las metas en cuidado intensivo creo que ya quedaron claras. Los pacientes cardiovasculares ideal 140, aceptable 180. Y los pacientes en general en cuidado intensivo hasta 180. Pero en urgencias y en pisos de hospitalización, las metas establecidas en las diferentes guías están en ayunas entre 100 y 140 y postprandial o aleatorio menos de 180. Y si el paciente tiene muchas comorbilidades o probablemente la expectativa de vida sea menor, podríamos ser un poco más flexibles y entender que una disminución o una meta menor de 200 miligramos sobre decilitro es probablemente una meta aceptable. Bien, ¿cómo se hace? Y esto probablemente más a manera de repaso, el abordaje del uso de insulina en paciente con antecedente de diabetes e ingresa a urgencias. ¿Cómo debería ser el cálculo? Solamente repasemos este tema. Podemos decir que el paciente adulto mayor, y vamos a poner este ejemplo, o paciente que tenga riesgo de hipoglucemia porque tiene historias de hipoglucemia o porque tiene enfermedad renal o paciente que está muy cercano a metas, lo habitual es utilizar una dosis de 0,3 unidades por kilo, en la cual el 50% va a ser utilizado como insulina basal y el 50% va a ser utilizado en insulinas rápidas, dividido en 3. Y el paciente que no tenga riesgo, entonces, de hipoglucemia, en general un paciente joven, podríamos utilizar una dosis de 0,4 unidades por kilo a 0,5 unidades por kilo. Nuevamente, el 50% se iría para insulina basal, el 50% para insulina rápida, dividida nuevamente en las 3 comidas. Y si el paciente venía con insulina, utilizaría más o menos el 80% de la dosis total.
Bien, ¿cómo se hacen los ajustes? Y el tema va a esto. Cuando un paciente diabético desde el punto de vista ambulatorio viene con insulina, solo el 30-40% están en metas. Pero cuando están en estrés de hospitalización, la cosa se pone peor y seguramente requieren corrección. Es decir, yo configuro un esquema basal bolo, pero además tengo que hacer una corrección cuando están en hiperglucemia. Y claramente, entonces, esta tabla de autoría del doctor Umpierres, quien es el gurú del manejo intrahospitalario de hiperglucemia y diabetes, dice que deberíamos dividir a los pacientes en esquema sensible, usual o resistente. Y típicamente, además del esquema basal bolo, yo debo utilizar un esquema de corrección, es decir, le pongo una insulina adicional a los bolos fijos y a la insulina basal, en los cuales los pacientes insulinosensibles probablemente sean los pacientes adultos mayores y el resto de pacientes normalmente requerirían este tipo de escala. Entonces, por algún ejemplo, nuestra amiga en cuestión estaría con un esquema de, por decirlo de alguna forma, 20 de insulina basal, 8 de insulina prandial con cada una de las comidas, pero además, si está entre 200 y 250 y va a comer, le pongo las 8 fijas para la comida y le sumo 4 unidades en lo que llamamos como esquema correctivo. Y bueno, para casos, obviamente, para casos especiales, pues utilizaríamos esquemas de más insulinoresistencia o algún tipo de otra intervención. Y los ajustes no son diferentes a lo que estaba representado acá. Si el paciente tiene más de 140 en ayunas, le subo el 20% a la basal. Si tiene menos de 100, le hago un ajuste que puede ser alrededor del 10%. Si tiene si es menos de 70, le bajo la insulina basal de la noche a un 20%. Y en el preoperatorio, cuando el paciente se va a cirugía, debo colocarle la insulina basal en la noche anterior, pero entre el 60 al 80% de la dosis. Estas serían las recomendaciones del ajuste. Nuevamente, arranco a 0,3 a 0,5 unidades por kilo, 50% basal, 50% bolo dividido entre 3. Hacemos esquema correctivo y los ajustes planteados en esta diapositiva. Y hay una posibilidad de utilizar un diferente esquema solo con insulina basal y esquema correctivo. Y en esta publicación que ya tiene sus años, el doctor Umpierres nos demostró que en población que viene con bajos requerimientos de insulina, menos de 0,4 unidades por kilo, inclusive 0,6 unidades por kilo, y que vienen con antidiabéticos orales cercano a metas, yo perfectamente puedo utilizar y comparo estas tres cosas, un esquema móvil, que no lo usamos casi nunca ya, o un esquema de basal bolo, como el que mencionaba anteriormente, acá en este grupo, o solamente esquema basal y esquema correctivo. Él demostró que el riesgo de presentar falla a hiperglucemia era igual en esta población a basal con correctivo versus basal bolo. Entonces, los pacientes con estas características, con bajos requerimientos de insulina desde el punto de vista ambulatorio o que vienen con antidiabéticos orales cercanos a meta, la posibilidad de utilizar insulina basal alrededor de 0,2 a 0,3 unidades por kilo con esquema correctivo está bien. Y no representa mayor riesgo de hipoglucemia desde el punto de vista a basal bolo. De hecho, un poco menos de hipoglucemia cuando se utilizaba este mecanismo y nunca obviamente el esquema móvil. Y para ahondar un poco más en algunos otros aspectos, muy relevante entender cómo se iría o cómo sería el alta de un paciente cuando ya está listo para irse a su casita. Y el doctor Umpierres, en una publicación muy interesante, hizo su análisis y deja una recomendación descrita en esta referencia bibliográfica en la que nos resume de una forma muy clara diciendo, si su paciente se va a ir del hospital y tenía menos de 8 glicosilada con lo que venía, llámese ABC, D, lo que sea, déjelo como venía y punto. Pero si su paciente venía con antibióticos orales, y usted lo tiene obviamente en un esquema intensivo, en un esquema basal con corrección, y está entre 8 y 10 de hemoglobina glicosilada, reinicie los orales con los que venía, pero utilice más o menos la mitad de la insulina basal que estaba utilizando en la hospitalización. Entonces, por ejemplo, un paciente venía con metformina y empagliflozina y tiene una glicosilada de 8.5. Con eso venía. Pero en la hospitalización lo tengo con 25 unidades de basal y 777 de insulinas rápidas prandiales. ¿Cómo le doy salida? Bueno, tenía 8.5 con 2 antibióticos orales,
estoy utilizando 25 unidades de insulina basal. Ah, bueno, yo recuerdo entonces que utilizo la mitad de la dosis, que serían 12 o 13 unidades, más los antibióticos orales con los que venía. Y si un paciente venía con más de 10 de glicosilada, definitivamente se irá con basal bolo y probablemente con un requerimiento del 80% de lo que venía utilizando en su hospitalización. Bien. Y obviamente teniendo en cuenta que los contextos de lo que representa la dinámica de si un paciente tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, igualmente debe utilizarse las herramientas del contexto que representen para minimizar aún los desenlaces cardiovasculares. Y ya por último quiero, antes de abrir un espacio en el cual ustedes puedan orientar o hacer algún tipo de comentarios o algún tipo de pregunta en la cual podemos tener algún espacio de 5 o 10 minutos, los invito a que, de acuerdo a lo que hemos revisado durante esta exposición, puedan en el chat escribir dudas, inquietudes, comentarios, casos clínicos y cualquier cosa que podamos discutir o resolver entre todos, o yo amablemente les podría tratar de dar una orientación al respecto. Pero la tecnología en diabetes en esta última parte es lo que quiero mostrarles, se ha convertido en una herramienta en general en el mundo ambulatorio, los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2 más difíciles, pero cada vez va ganando más terreno en el manejo intrahospitalario del paciente diabético tipo 2. Pero para poder entender cómo la tecnología va haciendo de las suyas, creo que hay que hacer una reflexión importante. Y es que, efectivamente, muchas veces cuando no logramos las metas en nuestra población, el problema no es la fecha y es el indio, ¿de acuerdo? Muchas veces es el indio, porque cuando me refiero al indio somos nosotros los médicos o el paciente, de una forma obviamente jocosa, pero muy respetuosa, porque el problema es el indio porque hay inercia a escalonar el tratamiento. El paciente no quiere que le pongan insulina, el paciente no quiere que le pongan otra pasta, o porque hay pacientes o porque hay médicos que me da miedo poner la insulina porque me da riesgo de hipoglucemia, o simplemente porque nuestros pacientes no están bien educados o porque le tenemos mucho miedo a la hipoglucemia, no hacemos lo que debemos hacer y el paciente no llega a metas. Y efectivamente, muchas veces es el indio, pero también muchas veces es la flecha. Hoy en día tenemos insulinas rápidas que quisiéramos que fueran un poco más rápidas. Tenemos insulinas basales increíblemente interesantes, pero que representan variabilidad a pesar de que tenemos de segunda generación muy importante. Y tenemos glucómetros, pero muchas veces los glucómetros se nos quedan cortos y ya vamos a revisar por qué la tecnología cada vez va ganando más terreno en este contexto. Y efectivamente, entonces, muchas veces ni siquiera el mejor indio ni la mejor fecha con las cosas tradicionales son suficientes. Y cuando las cosas, ni el mejor entendimiento, ni el mejor paciente, ni el mejor médico en el abordaje de diabetes lo logra, ni con las mejores insulinas y con un glucómetro se logra, definitivamente la tecnología en diabetes es la mejor herramienta para hacerle la lucha a lo que representa esta patología. Y aquí entro un poco a hablar ya en la parte final de lo que significa un monitoreo continuo de glucosa, que en el contexto ambulatorio en 2 diapositivas les voy a mostrar en estos pacientes complejos, mejora por mucho el control metabólico y el riesgo de hipoglucemia, y cómo hay cosas nuevas en el contexto de lo que está ocurriendo en esta pandemia que hacen que este tipo de tecnologías lo usemos más en el contexto también intrahospitalario para minimizar el riesgo de infecciones y muchas otras cosas que queremos evitar definitivamente. Y esta gráfica representa la diferencia o las diferentes formas de hacer un monitoreo de glucosa. Este es lo que ocurre con los glucómetros. Lo que medimos es la glucosa capilar o la sangre capilar. Normalmente no requieren algún tipo de intervención adicional para calibrarlo. Yo simplemente muevo la glucometría y ya, eso es todo. Efectivamente, tengo desde algún punto de vista, la duración es no aplicable, lo puedo utilizar cuantas veces yo quiera, pero el número de chuzones sí está limitado por las molestias que pueden producir esto. Y bueno, el entendimiento de esto es muy sencillo y simplemente yo tengo el valor. Pero cuando utilizamos tecnología, hay 2 tipos de tecnología en monitoreo continuo de glucosa. Y uno es el monitoreo tradicional. El monitoreo tradicional, al igual que el monitoreo con la tecnología flash, miden la glucosa intersticial. El monitoreo tradicional, que no es nada diferente a un sensor que manda una información a algún tipo de dispositivo en el cual yo después lo puedo ver como un holter de glucosa o lo puedo ver en el celular. Esto sí no tenemos un monitoreo real time,
en nuestro país de lo tradicional, requiere calibración con la glucometría para saber que efectivamente esté funcionando bien. Estos tradicionales requieren este tipo de calibración. Se puede utilizar máximo 7 días y lo debo cambiar. Lo bueno es que puedo, virtualmente no hay límite en la capacidad de medición. Yo puedo hacer 288 mediciones al día. Es un poco complejo cuando yo lo voy a reevaluar lo voy a configurar para ver en un reporte y entenderlo. Y la tecnología Flash, que cada vez está ganando más evidencia en lo ambulatorio, y hay cosas interesantes que les voy a mostrar en el contexto intrahospitalario o hablando de hospitalización, pues nos trae cosas relevantes. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, que no requiere calibración. Yo simplemente tengo mi sensor y me escaneo cuantas veces quiera la posibilidad de tener una medición de glucosa. Lo puedo utilizar más tiempo, 14 días, y es relativamente sencillo. Simplemente tengo la medición de la glucosa, o lo puedo volver tan complejo como evaluar casi como un monitoreo continuo de glucosa con múltiples variables muy interesantes que están demostradas que minimizan el riesgo de complicaciones. Y otra vez, como para captar ustedes la atención, han visto que yo soy un poquito gráfico y me gusta hacer comparaciones y analogías, pero nuevamente, ¿cuál es la ventaja de esta tecnología comparado con la medición glucométrica o una sola medición? Yo podría hacerme muchas glucometrías, pero esto incomoda. Y esto es como tratar de juzgar una fiesta por una foto. Y vamos a pensar que esta es una fiesta y esta es la foto o la 21ª foto que yo tengo. Y puedo decir, oiga, definitivamente la fiesta estuvo mala porque yo tengo una sola visión. Pero si yo amplío el panorama, seguramente va a decir, oiga, no, fermético, las cosas son diferentes. Y seguramente si yo tengo también el paciente con hiperglucemia, inclusive sin el antecedente de diabetes, y tengo mucho más mediciones como me permite este tipo de tecnología, yo puedo tener un panorama mucho más real de lo que está ocurriendo y seguramente entender y poder hacer muchas más intervenciones que beneficien al paciente. La tal que sí, ella está aburrida, pero efectivamente la fiesta seguramente estuvo mucho más interesante. Y este es un caso real, ya para ir terminando, este es un caso real de una paciente que vi antier, en la que me registraba antes así las glucometrías. Una paciente que está ahorita en Francia, estaba estudiando y ahora antier hablando con ella me dice, estoy aquí en cuarentena, no hay vuelos, doctor, y efectivamente es un buen entendimiento de por qué la tecnología es relevante. Esto era como ella registraba sus glucometrías y tiene una glicosilada de 7.2, es una paciente diabética tipo 1 de 32 años en su esquema basal bolo intensivo. Y vean ustedes que cuando uno ve las glucometrías uno dice, bueno, pues sí, tiene una que otra alta, pero no tiene ninguna hipoglucemia, de hecho tiene 62 acá. Pero esta paciente, por la alta variabilidad y otras cosas que se plantearon mucho mejor al interrogatorio, tuve la oportunidad de ponerle, antes de que viajara, un monitoreo intermitente con tecnología Flash, en la cual ella obviamente se pone su sensor y se escanea mucho más su medición de glucosa. Y vean la diferencia, y aquí uno podría decir, ah, no, la paciente está relativamente bien, solamente una de 62 acá, 7.2 de glicosilada, le falta un centavito para el peso y listo, perfecto, nos vemos en 3 meses. Pero la verdad es que esto representa lo que significa para nuestra paciente en cuestión. Y ya voy a tratar de concatenar esto al manejo intrahospitalario. Pero vean ustedes que una medición, un panorama mucho más global como el ejemplo de la fiesta, nos da diferencias muy relevantes de lo que está ocurriendo con esta paciente. Muchos eventos en rojo de forma visual de lo que representan hipoglucemias, y no hipoglucemias de 62 como la que estaba antes, valores de 50 y tanto, valores de 52, que francamente están asociados a complicaciones y seguramente varios de estos eventos hipoglucemia severa que van de la mano con aumento del riesgo de mortalidad. Y otras cosas que también representan este tipo de dispositivos en su representación. Bueno, ustedes entonces, nuevamente acá, este hecho de identificar acá que tiene una hipoglucemia nocturna, más tarde que seguramente por pereza o cansancio, lo que sea, no lo hubiera hecho con una glucometría, no me hubiera identificado que hay que hacer un ajuste de la insulina basal o inclusive un cambio de insulina de segunda generación. O inclusive ver estos cantidades de mediciones en el contexto postprandial me pueden decir, oigan, no me he dado cuenta, pero toca hacerle un ajuste a la insulina rápida, me toca enseñarle conteo de carbohidratos, cosa que ya está haciendo. Y hay otras cosas y otras dinámicas que debemos estar más acostumbrados a entender como los tiempos en rango. Aquí la mitad del tiempo está en tiempo en rango, debería ser más del 70%.
o por debajo del rango de ser menos del 4% está al 6%, y por arriba del rango no debería ser más del 25%, está en un 43%. Definitivamente, esta paciente que se había podido ir, porque entre comillas estaba bien, definitivamente no lo estaba, y gracias a la tecnología nos dimos cuenta. Y este tipo de situaciones tecnológicas o estas herramientas tecnológicas mejor me predicen el riesgo de hipoglucemia severa. Porque cuando yo voy a hablar de hipoglucemia severa, estoy hablando de un fracaso a la terapia. Yo debo evitar la hipoglucemia severa. ¿Por qué? Porque la hipoglucemia severa va de la mano con aumento de la mortalidad. Y clínicamente es fácil entender quién tiene riesgo de hipoglucemia severa para evitar este fracaso a la terapia. Paciente adulto mayor, paciente renal. Pero hay hipoglucemias inadvertidas o hay pacientes que tienen muy alta variabilidad. Y la mejor forma de ver estos factores de riesgo es con este tipo de tecnología como el monitoreo continuo de glucosa. Y también hay nuevas variables, porque siempre estoy acostumbrado a que la glicosilada y la hipoglucemia me definen todo este tipo de complicaciones, pero esta nueva tecnología me permite hacer mejor uso de nuevos objetivos terapéuticos como son el tiempo en rango y la variabilidad, que es mucho más difícil medirlas con glucometrías. Y será tan relevante que la guía ya no dice solamente, oiga, evite la hipoglucemia y manténgalo en 7 glicosilada. No, hace rato la guía no dice eso, y la guía tiene una parte en la que dice, un paciente diabético, específicamente en esquema intensivo, debe mantenerse el 70% del tiempo entre 70 y 180, menos de 70 menos del 4% y no más de 180 el 25%. Herramientas que son fáciles de evaluar utilizando esta tecnología. Y la tecnología Flash, como representa el uso de este escaneo sencillo y fácil, de muchas formas ha demostrado en el contexto ambulatorio, ya concateno para terminar lo que ocurre en el contexto intrahospitalario, ha demostrado lograr mejor el control metabólico y probablemente este sea un buen resumen de una metaanálisis de 29 estudios que incluyó más de 1.700 individuos diabéticos tipo 1 no controlados que venían en el mundo, en este contexto descriptivo, en glucometrías, y se pasaron a la opción de tener la posibilidad de escaneo con monitoreo intermitente, y se encontró que había una disminución de glicosilada alrededor de 0,6 de hemoglobina glicosilada, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2. Y esta tecnología también en el tema ambulatorio tiene dos estudios muy relevantes, como el IMPACT y el REPLACE, que mostró en diabéticos tipo 1 no controlados que disminuían el tiempo de hipoglucemia en valores tan representativos como un 38 a un 43%, cuando se pasaron entonces a la intervención, o cuando fueron, este sí es un ensayo clínico como tal aleatorizado con todos los juguetes epidemiológicos, se encontró disminución de hipoglucemia de un 38 a un 43%, una disminución de hipoglucemia entre un 40 a 50% y mejoría en score de calidad de vida. Y para ir terminando, algo muy reciente, pero muy relevante, que está relativamente, o no relativamente, está muy fresquito. Hace muy poco días en el Congreso Americano de Diabetes se mostró este estudio de gran valor, en el cual en una cohorte retrospectiva muy grande de pacientes diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 en esquema intensivo, y estamos hablando de más de 70,000 pacientes en vida real, mostraron qué pasaba con hospitalización por cetoacidosis en pacientes que venían con uso de glucometrías y fueron cambiados a este monitoreo intermitente que es con tecnología Flash, que representa el freestyle. Y cogieron entonces, hicieron el análisis, qué pasaba con toda esta cantidad de individuos, más de 70,000 pacientes, hace un par de semanas lo mostraron, qué ocurría cuando, en relación a la disminución de hospitalización con cetoacidosis, cuando venían con glucometrías y qué ocurría. Pero lo interesante es que evaluaron los que no venían utilizando nada de glucometrías, los que venían utilizando glucometrías entre 1 a 3 nomás, y los que venían juiciosamente utilizando más de 4 glucometrías. ¿Qué pasaba cuando se utilizaba este tipo de tecnología en la cual yo me podía escanear y tener una medición? Nuevamente, para impactar hospitalización por cetoacidosis. Y van los hallazgos tan interesantes. Se encontró que diabéticos tipo 1 bajaron la hospitalización por cetoacidosis un 47%.
de casi 2 eventos por 100 pacientes año a menos de 1 evento paciente año. Los diabéticos tipo 2 pasaron entonces de hospitalización en un antes de glucometrías al uso de esta tecnología en un 52% menos. Casi 6 eventos por 100 paciente año a menos de 3 eventos por paciente año. Pero muy interesante fue esto, que los que no venían utilizando glucometrías, pues obviamente iban a mejorar. Y sí, así fue. 60% menos de hospitalización en tipo 1 y 51% de hospitalización. Pero yo pensaría, dije, bueno, pero los que venían utilizando juiciosamente sus glucometrías 4, 5, 6 veces, de pronto no disminuyó mucho y la verdad es que sí se encontró una importante disminución de hospitalización por cetoacidosis. Estos individuos, este subgrupo de pacientes que tenían con más de 4 glucometrías al día, bajaron el riesgo de hospitalización, a pesar de que eran juiciosos, entre un 59 y 52%. De manera tal que para terminar y ser justos con el tiempo, porque yo sé que un viernes es complejo, vamos a tratar de llegar a unas conclusiones, no sin antes mostrarles que también en el ATA recientemente se aprobó el uso o la utilización, la FDA aprueba la utilización de este tipo de tecnología en pacientes con hospitalización. Y esto es un cambio muy interesante porque casi que toda la dinámica de la evidencia de esta tecnología está en el paciente ambulatorio. Pero lo que estamos viviendo actualmente, y bajo toda circunstancia, cada vez va a existir mucho más aprobación de este tipo de tecnología en el contexto intrahospitalario y cada vez vamos a tener mejor evidencia de lo que representa la utilización adecuada de la tecnología. La FDA, por primera vez, hace pocos días, y estamos hablando de menos de 2 semanas, dice que esta intervención tecnológica en diabetes, inclusive en pacientes sin antecedentes de diabetes pero que tienen hiperglucemia, representa un mejor seguimiento en la medición de glucosa. Pero algo muy relevante en estas épocas de pandemia, medirle las glucometrías a 4, 5, 6 veces a un paciente hospitalizado con diabetes y que tenga COVID-19, pues representa un mayor riesgo para cualquier persona del personal sanitario. Y obviamente que la FDA le dé una aprobación a esta tecnología lo hace justamente con este fin, que probablemente tengamos mejor control y seguimiento, minimizando el contacto, porque simplemente el paciente se escanea y esto puede ser representado en monitores. Y en muchos apartados en Estados Unidos y en los hospitales se está utilizando este tipo de intervención. Como conclusiones, podemos decir entonces que la hiperglucemia definitivamente es el pan de cada día, entendiendo que el pan también produce hiperglucemia, que la hiperglucemia aumenta más el riesgo de mortalidad, que las metas en cuidado intensivo menos de 180, algunos menos de 140, que en los pacientes no UCI es menos de 180 y aleatorio menos de 140, que el basal bolo o el basal más corrección es la estrategia más utilizada para hacer el abordaje terapéutico en nuestros pacientes, pero probablemente la conclusión más grande que quiero dejarles a ustedes es que en nuestra población diabética, el paciente con este antecedente patológico, para que no se deje coger de esta comorbilidad, el aislamiento representa lo que estamos haciendo como mejor maniobra de tratarlos. Pero definitivamente la tecnología, como lo mencionaba anteriormente, nos permite además minimizar los riesgos con este tema de aislamiento y probablemente mejorar también el control metabólico, no solamente del paciente ambulatorio, sino también en el contexto intrahospitalario. Y con esto pues ya doy por finalizado mi presentación y les doy muchísimas gracias a ustedes por su espacio en este complejo viernes con puente, pero a ustedes muchísimas gracias por ser tan juiciosos y estar conectados el día de hoy. Bien, tenemos aquí un par de preguntas con la cual yo creo que ya podemos cerrar y me parecen muy interesantes. Hay una pregunta que dice, bueno, y el paciente que viene en basal bolo ambulatorio, ¿cómo se ajusta al ingreso de la hospitalización? Y esto es muy relevante porque creo que hacía énfasis en que un paciente cuando se hospitalizaba arrancábamos con 0,4 o 0,5 unidades por kilo en el contexto regular, pero el paciente que tiene riesgo de diabetes, de hipoglucemia, arrancamos 0,3 unidades por kilo y no mencioné muy bien el tema de si viene con insulina, ¿qué? Y cuando el paciente viene con insulina en esquema basal o en esquema basal bolo, típicamente hacemos un ajuste. Hacemos un ajuste del 80% de la dosis con la que venía el paciente. Entonces un paciente, por decir de alguna forma,
voy a decir algo loco, pero fácil para el entendimiento, venía con 100 unidades de insulina y se ponía, no sé, 50 y triple 16 de rápidas, pues lo que yo voy a utilizar es el 80% de esa dosis, no 100, sino entonces 80, y ese 80 dividía 40, o sea, el 50% para basal, que serían 40 unidades, y el 40 lo divido entre 3, que serían alrededor de 12, 13 unidades con cada comida. Entonces, es importante este contexto. Y bueno, creo que podemos, aquí hay otra pregunta que seguramente podemos hacer, en el que dicen que riesgo de SGLT2 y riesgo de cetoacidosis, algún tema para comentar. Y bueno, casi que todas las hospitalizaciones son crisis hiperglucémicas, pero hay muy porcentaje importante de pacientes con cetoacidosis, y sí que vamos a ver cetoacidosis con pacientes con COVID-19. Desafortunadamente lo vamos a ver por lo que explicamos desde el punto de vista fisiopatológico, el aumento de la resistencia y la producción de glucosa. Pero el uso de SGLT2 ha venido asociado a aumento a producción de cetoacidosis normoglucémica por mecanismos diferentes. Entonces debemos ser cuidadosos, es una herramienta fundamental, muy importante, que utilizo mucho y me gustan mucho los SGLT2 en el contexto ambulatorio, pero este paciente que se enferma por procesos infecciosos y que viene con insulino, ahí es donde tenemos que tener cuidado. El riesgo de cetoacidosis normoglucémica no ocurre en general en el paciente que tiene algo de reserva de célula beta, en el paciente que no tiene insulina. Pero en el paciente que tiene insulina, cuando se enferma y está con uso de SGLT2 para minimizar este riesgo de cetoacidosis normoglucémica, lo que yo debo hacer es decirle, mire, suspenda el SGLT2, pero no suspenda la insulina, porque vamos a tener más riesgo de cetoacidosis. Es un círculo vicioso que cuando alguien se enferma, y vamos a decir que por coronavirus, o en general cualquier virus, yo no como, y como no como, no uso insulina, y ahí empieza el riesgo. Lo que yo voy a hacer es, no suspenda la insulina, suspenda el SGLT2, hidrátese muy bien, y probablemente minimizo el riesgo de cualquier tipo de complicación. Entonces, esas serían como las dos aproximaciones a estas dos inquietudes. Creo que insulina, listo. Por aquí hay otra pregunta y creo que con esa ya podemos cerrar para ser muy cumplidos con el tiempo. Si el uso de insulina NPH tiene lugar en el manejo intrahospitalario. Bueno, la respuesta es probablemente hay un campo en el que usemos NPH intrahospitalario y está en el paciente con uso de corticoides que presentan un pico de hiperglucemia. Entonces nos gusta utilizar en este tipo de población insulina NPH porque tiene un pico cuando se presenta el pico de hiperglucemia por glucocorticoides, la NPH puede representar una herramienta interesante. O en esos pacientes que vienen con diálisis peritoneal, que también tienen pico de hiperglucemia, que es lo que no queremos en el resto de población, aquí sí la queremos y podemos utilizar la insulina NPH. Entonces, por aquí hay una última pregunta, ya por ser generoso esta última pregunta, que dice que si antidiabéticos orales en el contexto intrahospitalario, la respuesta es sí, hay un estudio con sitagliptina y con linagliptina que habla del uso de medicamentos intrahospitalarios, pero la mayoría de individuos son con requerimientos bajos de insulina, menos de 0,4, 0,6 unidades por kilo, no cardiovasculares. De manera tal que no se hace una práctica típica en el contexto de intrahospitalización, de hospitalización en manejo diabético. Entonces, espero que en este espacio haber abordado cosas interesantes en los nuevos retos fisiopatológicos, epidemiológicos que nos trae el abordaje de los pacientes con esta pandemia de hospitalización, que nos apoyemos cada vez en el mejor control metabólico y que entendamos entonces que la tecnología cada vez está ganando más terreno para minimizar los riesgos en todo contexto, muy demostrado en el ambulatorio y estamos avanzando muchísimo en el contexto intrahospitalario. A ustedes muchísimas gracias por este espacio y que en otra oportunidad podamos tener un nuevo acercamiento al respecto. Muchísimas gracias. Doctor Omeara, a usted muchísimas gracias por esta conferencia de muchísima utilidad y actualidad para nuestras instituciones. A ustedes los asistentes.
A los asistentes también, mil gracias por este esfuerzo. Lo que dice el doctor es un poco difícil el horario, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y los invitamos para el próximo martes, nuestra tercera sesión con la conferencia Apoyo del POCT a nivel hospitalario. Les estaremos enviando el link previamente. A todos, feliz noche. Feliz noche.